Hay momentos en la vida laboral que no te los explica nadie. Momentos en los que llevas años trabajando bien, entregando resultados, siendo la persona a la que todo el mundo llama cuando algo falla, y aún así, cuando aparece una oportunidad de ascender, te quedas fuera. Sin explicación. Sin reunión. Sin ni siquiera una frase honesta de por qué. Eso me pasó a mí. 4 veces seguidas. Y lo más surrealista de todo no fue que me bloquearan. Lo más surrealista fue cómo terminó la historia. Pero antes de llegar al final, necesito contaros desde el principio, porque si os cuento solo el desenlace, no vais a entender por qué cuando recibí aquella llamada, me tuve que sentar un momento en silencio antes de poder responder. Era la 4ª vez. La 4ª vez que me postulaba a una vacante interna, la 4ª vez que cumplía todos los requisitos que pedían, y la 4ª vez que el proceso terminaba sin que nadie me llamara, sin que nadie me enviara un correo, sin que nadie me dijera nada de nada. La noticia de que no había sido seleccionada me llegó, como siempre, de rebote. Por una compañera que mencionó de pasada el nombre de la persona que se había obtenido el puesto. Me quedé quieta. No dije nada. Sonreí un poco, asentí con la cabeza como si estuviera procesando algo mundano, y seguí caminando hacia mi mesa. Me senté. Encendí la pantalla. Y durante unos 30 segundos me quedé mirando el escritorio del ordenador sin ver nada. Llevaba 6 años en aquella empresa. 6 años en el departamento de operaciones de una empresa de logística. Y si alguna vez habéis trabajado en logística sabéis que ese sector no perdona los errores. Cuando algo falla en la cadena, falla en tiempo real. Los retrasos se miden en horas, a veces en minutos. Los clientes llaman furiosos. Las pérdidas son concretas, en euros, en contratos, en reputación. Es un entorno en el que o demuestras que sabes lo que haces o el sistema te expulsa rápido. Yo llevaba 6 años sin que el sistema me expulsara. Al contrario. Pero eso lo explico ahora. Primero necesito que entendáis lo que sentí en ese momento. No era rabia. Era algo más frío. Era la sensación de que algo no cuadraba y que ya era demasiado evidente para seguir ignorándolo. La primera vez que no me seleccionaron pensé que simplemente no era mi momento. La segunda vez pensé que quizás había otro perfil más adecuado para ese puesto concreto. La tercera vez me lo pregunté en serio, pero me dije que igual era una casualidad, que los procesos internos tienen mucha competencia. Pero la 4ª vez el cerebro deja de aceptar casualidades. 4 convocatorias internas. 4 postulaciones. 4 rechazos sin ninguna explicación documentada, sin ninguna reunión de feedback, sin ninguna razón escrita en ningún sitio. El patrón era demasiado limpio para ser accidental. Esa tarde, de camino a casa, me hice por primera vez la pregunta que llevaba meses evitando hacerme. ¿Y si el problema no soy yo? Para que entendáis bien lo que estaba en juego necesito que os situéis en lo que hacía yo exactamente. Mi título era especialista en operaciones. Un cargo que suena bastante genérico, lo sé. Pero en la práctica lo que eso significaba era que yo era la persona que coordinaba los flujos de trabajo entre los distintos turnos, que gestionaba las incidencias cuando un proveedor fallaba, que hacía de enlace entre el equipo de campo y las personas que tomaban decisiones en las oficinas. Era la bisagra. Y como toda bisagra, pasaba bastante desapercibida cuando funcionaba bien y se notaba muchísimo cuando no estaba. Llevaba 6 años haciéndolo. Los 2 primeros los dediqué sobre todo a aprender. Aprendí los sistemas, aprendí los procesos, aprendí a leer los datos y anticiparme a los cuellos de botella antes de que se convirtieran en crisis. Los 4 siguientes los dediqué a aplicar lo que había aprendido de una manera que, sin que yo lo supiera en ese momento, estaba construyendo algo muy sólido de forma muy silenciosa. Por ejemplo, cuando llegué, el índice de incidencia sin resolver al cierre de turno rondaba el 18%. Cuando llevaba 3 años en el puesto, ese índice estaba en el 9%. No lo anuncié en ninguna reunión. No hice una presentación con gráficos. Simplemente lo fui resolviendo, optimizando los pasos, formando a los compañeros nuevos, documentando lo que funcionaba para que no dependiera solo de mí. Eso es lo que hacía. También era la persona a la que los compañeros llamaban cuando había un problema difícil,
cuando una situación no encajaba en ningún protocolo y había que improvisar con criterio. Había gestionado situaciones que en otro departamento habrían necesitado escalar a dirección, paros imprevistos de proveedores, errores en los pedidos de clientes grandes, conflictos de turno que podían acabar en problemas laborales. Los gestioné, los resolví y los cerré. Y todo eso lo hacía dentro de un departamento cuya responsable era Mónica. Mónica llevaba más tiempo que yo en la empresa. Era organizada, puntual, hábil en las reuniones. Sabía hablar bien en público y siempre tenía una respuesta preparada. No era mala persona, quiero dejarlo claro, porque este no es un relato de villanas. Pero sí había algo en su manera de gestionarme que con el tiempo empecé a entender. Mónica nunca me puso en una posición visible. Nunca me incluyó en las presentaciones a dirección. Nunca me nombró en los informes cuando los resultados del departamento eran buenos. Cuando subía a hablar con la directora de área, Mónica hablaba de los logros del equipo en términos colectivos. Hemos mejorado, hemos optimizado, el equipo ha trabajado bien. Lo que era cierto, técnicamente. Pero había trabajo muy concreto, con nombre propio, que quedaba diluido en ese hemos. Al principio no le di importancia. Pensaba que era el estilo de liderazgo de Mónica, que valoraba el trabajo en equipo por encima del protagonismo individual. Y yo tampoco soy de las que necesitan que las aplaudan en cada reunión. Me importa hacer bien mi trabajo, no el reconocimiento inmediato. Pero cuando llegó la primera convocatoria interna y me postulé, y no pasé nada, y Mónica no dijo nada, empecé a ver las cosas de otra manera. Porque los procesos de selección interna en aquella empresa no eran completamente ciegos. Los responsables directos tenían un papel en el proceso. Se les consultaba. Se esperaba que dieran su valoración sobre los candidatos de su equipo. Eso lo supe después. Mucho después. Lo que supe entonces fue que en la primera convocatoria no pasé a la fase de entrevista. Tampoco en la segunda. Tampoco en la tercera. Y después de cada una de ellas, cuando yo intentaba abrir una conversación con Mónica para entender qué me faltaba, qué podía mejorar, qué necesitaba desarrollar para acceder a ese siguiente nivel, la conversación nunca iba a ningún sitio concreto. Hay que seguir creciendo. Estos procesos son muy competitivos. El momento llegará. Frases que suenan a apoyo pero que en la práctica no te dicen nada. Nada que puedas usar. Nada que puedas trabajar. Solo palabras que flotan en el aire y te dejan exactamente en el mismo sitio en el que estabas. Yo seguía trabajando. Seguía resolviendo incidencias. Seguía formando a los compañeros nuevos. Seguía siendo la bisagra. Y Mónica seguía siendo la responsable que presentaba los resultados del departamento en las reuniones de área. Lo que ninguna de las dos sabía era que alguien más estaba mirando. Después de la cuarta vez, algo cambió en mí. No fue una decisión dramática. No hubo una escena de película donde me levanté de la silla, di un manotazo en la mesa y dije, hasta aquí hemos llegado. Nada de eso. Lo que hubo fue algo mucho más tranquilo y mucho más definitivo. Decidí dejar de postularme internamente. Y al mismo tiempo decidí hacer algo que no había hecho antes. Empezar a documentar mi propio trabajo. No para presentarlo en ningún sitio. No con ningún plan concreto. Simplemente porque sentí que necesitaba tener claro, por escrito, para mí misma, qué estaba haciendo y qué valor tenía. Así que empecé a llevar un registro. Cada incidencia relevante que gestionaba, cómo la había resuelto, qué había supuesto en términos de tiempo o de coste evitado. Cada proceso que había mejorado. Cada formación que había dado. Un documento para mí, en mi ordenador personal, que iba creciendo semana a semana. Era un ejercicio de claridad. Y fue también, sin que yo lo supiera entonces, la cosa más inteligente que pude hacer. Porque mientras yo hacía eso, ocurrió algo que cambió el rumbo de todo. La empresa tenía, una vez al año, un proceso de evaluación de desempeño. Era el proceso habitual. El responsable directo hacía una valoración del empleado, esa valoración subía al siguiente nivel, y la directora de área hacía una revisión global antes de que los documentos pasaran a recursos humanos. No era nada extraordinario. Era el proceso de siempre.
Pero ese año la directora de área era Elena. Elena llevaba relativamente poco tiempo en ese puesto. Venía de fuera de la empresa y tenía una manera de trabajar diferente a la de sus predecesores. Donde otros directores revisaban las evaluaciones como un trámite, Elena las leía. Las comparaba. Buscaba patrones. Y encontró uno. Lo que Elena vio, al revisar mis evaluaciones de los últimos años, fue una anomalía. En los informes que Mónica enviaba sobre mi desempeño, las valoraciones eran correctas. No malas, no problemáticas. Correctas. Dentro de los parámetros esperados. Lo suficientemente neutras como para no levantar ninguna bandera roja. Pero cuando Elena cruzó esas evaluaciones con los datos del departamento, con los indicadores de rendimiento, con los registros de incidencias y con los resultados operativos, la imagen que salía no cuadraba con una empleada de valoración correcta. Los datos decían otra cosa. Los datos decían que había una persona en ese departamento que estaba generando un impacto muy por encima de lo que su valoración reflejaba. Y que esa misma persona había participado en 4 procesos de selección interna sin avanzar en ninguno de ellos. 4 veces. Elena lo vio. Y tomó una decisión que, cuando me enteré de lo que había ocurrido por detrás, me pareció uno de los actos más honestos que he visto hacer a alguien en una posición de poder dentro de una empresa. Decidió llamarme directamente. No habló primero con Mónica. No abrió una investigación formal. No convocó una reunión de equipo. Me llamó a mí. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando sonó el teléfono. Estaba en la sala de descanso, tomando un café antes de una reunión. Vi el nombre en la pantalla y tuve que leerlo 2 veces porque no esperaba esa llamada. Elena, directora de área, llamándome a mí directamente. Descolgué. Fue una conversación corta. Directa. Elena me dijo que había estado revisando las evaluaciones del área y que quería hablar conmigo. Me preguntó si tenía disponibilidad para reunirme con ella esa semana, en privado. Le dije que sí. Me dio hora y fecha. Y colgamos. Estuve el resto del día sin saber muy bien qué pensar. Esa reunión fue 3 días después. Elena fue directa desde el primer minuto. Me dijo que había visto los datos, que había visto el patrón de las 4 convocatorias, y que quería escuchar mi versión. Me preguntó cómo había vivido esos procesos, qué feedback había recibido, qué explicaciones me habían dado. Le conté todo. Sin dramatismos, sin acusaciones, con los hechos. 4 postulaciones, 4 rechazos sin justificación documentada, 4 conversaciones con Mónica que no habían ido a ningún sitio. Le conté también lo del registro que había empezado a llevar, le hablé de los proyectos concretos, de los indicadores, de las situaciones que había gestionado. Elena escuchó. Tomó notas. Y cuando terminé, hubo un silencio de unos segundos. Entonces me dijo algo que no esperaba. Me dijo que en otra división de la empresa había una posición que estaban buscando cubrir. Una posición de mayor rango que la que yo ocupaba. Que después de esta conversación, y de revisar mi historial, quería ofrecérmela a mí directamente. Que si estaba interesada, empezaríamos el proceso formal esa misma semana. Me quedé en silencio. No por sorpresa de alegría. Por algo más complicado que eso. Porque en ese momento me di cuenta de varias cosas al mismo tiempo. Que alguien finalmente había visto lo que yo llevaba años haciendo, que ese alguien había tenido la integridad de actuar, y que todo lo que había sentido en los últimos años, toda esa sensación de que algo no cuadraba, era real. No era paranoia. No era inseguridad. Era real. Tardé unos segundos. Luego dije que sí. Lo que pasó después de que yo aceptara no fue inmediato ni limpio. Estas cosas nunca lo son. Primero vino el proceso formal, que duró varias semanas. Entrevistas con el equipo de la nueva división, revisión de competencias, conversaciones con recursos humanos. Todo eso fue bien. Cada paso que daba confirmaba que Elena había visto algo real. La posición encajaba con lo que yo sabía hacer, con lo que llevaba años practicando sin título oficial que lo respaldara. Pero mientras ese proceso avanzaba, yo seguía trabajando en el departamento de Mónica. Y aquí es donde la historia se complica emocionalmente,
porque no era una situación sencilla de manejar. Yo sabía que había tenido una reunión con Elena. Sabía que estaba en un proceso para un puesto de mayor rango. Pero ese proceso era confidencial hasta que se hiciera oficial. Así que tenía que seguir trabajando en mi puesto, con normalidad, con Mónica, sin poder decir nada. Esas semanas fueron extrañas. Seguí haciendo mi trabajo, porque es lo que sé hacer y porque no concibo hacerlo de otra manera. Pero había algo en mi manera de estar en la oficina que había cambiado. No era euforia. Era más bien una especie de calma que no había sentido en mucho tiempo. La calma de quien ya sabe cómo va a terminar la historia aunque todavía no haya terminado. Mónica, durante ese periodo, siguió comportándose exactamente igual que siempre. Puntual, organizada, con sus respuestas preparadas. Sin saber nada de lo que estaba ocurriendo. Sin saber que Elena había revisado sus evaluaciones. Sin saber que había una persona en su equipo a punto de salir por una puerta que ella nunca le había abierto. Cuando se hizo oficial, el impacto fue silencioso pero profundo. No hubo una escena dramática. No hubo ninguna conversación tensa entre Mónica y yo. Recursos Humanos comunicó internamente mi cambio de posición de la manera en que se comunican estas cosas, con un correo formal, con la fecha de incorporación a la nueva división, con los agradecimientos de rigor. Pero lo que ese correo decía, entre líneas, era mucho. Decía que alguien había visto el patrón. Decía que las evaluaciones neutrales no habían bastado para ocultar lo que los datos mostraban. Y decía que la persona a quien Mónica había frenado 4 veces había sido promovida por encima de ella. Porque eso es lo que ocurrió. Exactamente. Mi nuevo puesto implicaba coordinar con varios departamentos dentro de mi división. Uno de esos departamentos, indirectamente, era el de Mónica. Lo que significaba que Mónica, en determinadas situaciones relacionadas con operaciones transversales, tenía que reportar a mi nueva posición. No directamente, no en el día a día, pero sí en los procesos conjuntos, en los informes que subían a mi nivel para ser consolidados. No lo busqué. No lo planifiqué. Fue simplemente el resultado de la estructura organizativa. Y sería deshonesto de mi parte decir que no sentí nada cuando lo supe. Sentí algo. No era satisfacción maliciosa, no era venganza disfrazada de justicia. Era algo más incómodo que eso. Era la constatación de que el sistema, en este caso, había funcionado. Que alguien con la mirada correcta en el lugar correcto había podido ver lo que estaba pasando y había tenido la integridad de actuar. Y eso, en mi experiencia, no ocurre siempre. Ni siquiera ocurre a menudo. Lo que sí me costó fue el proceso de adaptación emocional. Porque cuando llevas años en un entorno en el que sientes que tu trabajo no es reconocido, cuando llevas años en modo defensivo sin darte cuenta, cuando llevas años demostrando y demostrando sin que nadie lo vea, el cambio no llega solo con la noticia buena. El cambio requiere que internamente también reajustes algo. Necesité tiempo para creerme que ese nuevo espacio era mío. Para sentarme en las reuniones sin esperar que alguien cuestionara mi presencia. Para hablar de mi trabajo con la misma naturalidad con la que lo hacía cuando estaba sola con mis documentos, sin el filtro de quien está acostumbrada a no ser escuchada. Eso no se resuelve en una semana. No se resuelve con un correo de felicitaciones ni con el entusiasmo inicial. Es un trabajo interno que lleva su tiempo. Y también, si os soy honesta, me pregunté durante ese periodo qué habría pasado si Elena no hubiera revisado las evaluaciones con ese nivel de detalle. ¿Qué habría pasado si hubiera sido un director que miraba los documentos como trámite y los firmaba sin leerlos? Seguiría en el mismo sitio. Probablemente habría empezado a buscar fuera de la empresa. Probablemente habría encontrado algo. Pero habría tardado más, habría dudado más, y habría cargado con más incertidumbre de la necesaria. El azar de que Elena fuera quien fuera, y de que hiciera lo que hizo, cambió mi trayectoria. Eso también es parte de la historia, y no quiero dejarlo fuera. Han pasado varios meses desde que me incorporé a la nueva posición. Y si tuviera que describir cómo es trabajar aquí con una sola frase, diría esto. Es exactamente lo mismo que hacía antes, pero con las condiciones que ese trabajo siempre mereció. El trabajo en sí no es radicalmente distinto. Sigo coordinando operaciones.
Sigo resolviendo incidencias. Sigo siendo la persona a la que se llama cuando algo no encaja en los protocolos habituales. Pero ahora hay una diferencia fundamental. Lo que hago es visible. Cuando presento los avances en una reunión, estoy en esa reunión. Cuando los resultados son buenos, mi nombre aparece. Cuando hay una decisión que tomar, me consultan a mí. No porque haya cambiado mi manera de trabajar, sino porque el marco en el que trabajo reconoce lo que hago. Esa diferencia es enorme. Mucho más grande de lo que yo habría imaginado antes de vivirla. Porque durante los 6 años anteriores me decía a mí misma que el reconocimiento no me importaba, que lo que me importaba era el trabajo en sí. Y era verdad, en parte. El trabajo me importaba, y me sigue importando. Pero también es verdad que trabajar durante años sin que nadie vea lo que aportas genera un desgaste que no siempre eres capaz de nombrar mientras está pasando. Lo notas en retrospectiva, cuando de repente ese desgaste desaparece. Sobre Mónica, nuestra relación profesional existe, en el marco estrictamente operativo que describí antes. Es cordial. No hay tensión explícita, no hay conversaciones incómodas. Es una relación profesional como la que puedes tener con cualquier persona con quien necesitas coordinarte de vez en cuando. No pienso en ella con rabia. En serio. Cuando me encuentro procesando lo que ocurrió, lo que siento principalmente es perplejidad. Perplejidad por no entender que ganó bloqueándome 4 veces. Si tenía miedo de que yo creciera demasiado. Si quería proteger su posición. Si simplemente no era consciente del impacto de lo que hacía. No lo sé. Y llegado cierto punto, entendí que no me correspondía a mí saberlo. Me correspondía seguir adelante. Lo que sí me llevo de todo esto, y es lo que quiero compartir con vosotras si habéis llegado hasta aquí, son varias cosas concretas. La primera es esto: documenta tu trabajo. Siempre. No esperes a necesitarlo para empezar a hacerlo. Lleva un registro de lo que haces, de cómo lo haces, de qué impacto tiene. No para enseñárselo a nadie en particular, sino para tenerlo tú. Para saber exactamente cuál es tu valor cuando te lo pregunten, cuando te lo cuestionen, o cuando simplemente necesites recordártelo tú misma en un momento difícil. Ese registro me salvó la conversación con Elena. Cuando ella me preguntó por mi trabajo, pude hablar con precisión. No con vaguedades, no con creo que he aportado bastante, sino con ejemplos concretos, con números, con situaciones específicas. Eso importa. Importa mucho. La segunda cosa es: confía en los patrones más que en las explicaciones individuales. Cuando algo ocurre una vez, puede ser una casualidad. Cuando ocurre 2 veces, es una coincidencia. Cuando ocurre 4 veces de manera sistemática, sin ningún rastro documental que lo justifique, eso es un patrón. Y un patrón te está diciendo algo. Escúchalo. No para volverse paranoica, sino para actuar con la información que tienes. La tercera: hay personas en posiciones de poder que hacen bien su trabajo. Elena fue una de ellas. En mi experiencia, no son la mayoría, pero existen. Y cuando encuentras una, o cuando una te encuentra a ti, la honestidad y la precisión con las que describas tu situación marcan la diferencia. No el drama, no la queja, no la acusación. Los hechos. Los hechos bien contados son la herramienta más poderosa que tienes. Y la cuarta, que es quizás la más personal: el trabajo que haces cuando nadie te mira sigue siendo trabajo real. Sigue teniendo valor. Aunque durante un tiempo nadie lo reconozca, aunque durante un tiempo lo uses sin que aparezca en ningún informe ni en ninguna evaluación, ese trabajo te está formando, te está haciendo mejor en lo que haces, y deja huella en los datos aunque no deje huella en los títulos. Los datos fueron lo que Elena vio. No mis quejas. No una denuncia formal. No un correo de protesta enviado a recursos humanos. Los datos. El rastro silencioso de 6 años de trabajo bien hecho. Eso nadie me lo puede quitar. Y a vosotras tampoco. Si habéis llegado hasta aquí, gracias de verdad. Estas historias no son fáciles de contar, y tampoco son fáciles de escuchar si estáis viviendo algo parecido en este momento. Si alguna de vosotras está pasando por una situación similar, ya sea que alguien os esté frenando,
Ya sea que sintáis que vuestro trabajo no es visto como merece, quiero que sepáis que ese peso es real y que tiene sentido que os pese. No estáis inventándoos nada. Escribid en los comentarios. Me importa leer lo que vivís. Y si este vídeo os ha dado aunque sea una pequeña cosa que llevaros, un matiz, una perspectiva, una forma de nombrar algo que teníais dando vueltas, dadle al like para que llegue a más personas que puedan necesitarlo también. Y si queréis más historias como esta, el botón de suscribir está ahí esperando. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente.